Dios les bendiga. En esta tarde estaremos hablando sobre las características del cristiano. Y nuestra base bíblica será Mateo 5, 13 al 16 y Mateo 6, 19 al 24. ¿Le ha pasado a usted que tiene enfrente suyo su platillo favorito y luce apetitoso y que además usted tiene un hambre que no puede esperar más para comerlo, pero resulta que al probarlo ese platillo no tiene sal? Es una decepción muy grande y además molesto por el hambre que tiene. ¿No es así? Bueno, en este estudio se presentan 5 figuras de comparación usadas por Jesús en el Sermón del Monte. Y una de ellas es precisamente la sal. También la luz, los tesoros, el ojo y los 2 señores. Y aunque Mateo no las llama parábolas, sin embargo, al analizarlas nos damos cuenta que aunque muy breves, son lecciones comprimidas en forma de parábolas o metáforas. ¿Pero qué es una metáfora? La metáfora es una figura retórica, una comparación entre 2 cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Cuando digo, amigo, me estoy ahogando en el trabajo, estoy usando las cualidades asociadas de una cosa, en este caso la urgencia y la impotencia de ahogarse, para describir otra, todo el trabajo que tengo que hacer. Otro ejemplo, lo tienen bajo la lupa. No quiere decir que a la persona la tienen con una lupa encima, sino que a esa persona lo están vigilando. Eso es lo que nosotros entenderíamos por metáfora. Y una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. En otras palabras, estas figuras contienen enseñanzas espirituales en ejemplos tomados de la experiencia humana. Si vamos al contexto del Evangelio de Mateo, nos daremos cuenta que después del bautismo de Jesús realizado por Juan el Bautista, Mateo 4:1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de la tentación, Mateo 4:17 nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando empieza su recorrido evangelístico, va escogiendo a sus discípulos, que después serían sus apóstoles, entre la gente que le seguía. Mateo 4, 23 al 25 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 4, 23 al 25. Mateo 5, 1 y 2 nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Notemos aquí que ya ahí sus discípulos han venido a él, pero estaban dentro de la multitud. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, lo que quiero que notemos aquí es que había un grupo de gente grande, pero en ese grupo de gente también estaban sus discípulos, también estaban los más cercanos a Jesús. En otras palabras, Jesús estaba queriendo que
sus discípulos y la gente que los rodeaba escucharan sus enseñanzas. Él quería enseñarles, Él quería que ellos aprendieran. Y precisamente después de las bienaventuranzas, Jesús señaló algunas características que el seguidor de Jesús, el seguidor de Cristo, sus discípulos deberíamos de tener. Con las figuras de la sal y la luz, hizo énfasis en la pureza penetrante y el testimonio radiante del Hijo de Dios. Punto número 1. Pureza y testimonio cristiano. Los efectos de la sal. Vamos a ver primeramente los efectos de la sal. Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo no le da a este mensaje de la sal el nombre de parábola. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo, haciendo una comparación. Jesús hace una comparación de las cualidades de la sal con las características propias de la vida de los hijos de Dios. O sea, aquí Mateo está escribiendo lo que Jesús les dice en ese mensaje a sus seguidores. Jesús se está dirigiendo a sus discípulos y a la gente que le escucha y les está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, tú como mi discípulo, tú como persona que quieres seguir a Jesús, eres la sal de la tierra. ¿Y qué es la sal? La sal tiene características que son muy importantes. La sal le da sabor a la comida. La sal aumenta la sensación de hambre y sed. La sal estimula el sistema digestivo. La sal aumenta el apetito, aumenta el deseo de tomar líquidos. La sal purifica, la sal preserva, la sal conserva. O sea, la sal es importante para la humanidad. La sal es importante en nuestro planeta, en nuestro diario vivir. La sal es muy importante. Entonces Jesús está comparando a sus seguidores como la sal y dice: si la sal es importante, tú tienes que ser importante. Si la sal se desvanece, o sea, si la sal es diluida, si la sal es adulterada, va a perder su sabor. La sal va a ser importante en la medida en que no se desvanezca, en la medida en que no se adultere, en la medida en que no pierda su sabor, su poder purificador, su poder conservador. Lo que Jesús está diciendo: ustedes como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, tienen que tener un sabor especial como la sal, tienen que dar una aportación a este mundo, tienen que aportar a su vecindario, aportar a su familia, aportar ahí donde ustedes están trabajando, tienen que influir en las personas que le rodean. La sal purifica. Nosotros como sal tenemos que influenciar a los que nos escuchan, influenciar a los que nos rodean, influenciar con los que nosotros hablamos. Como la sal tenemos que ayudar para que otras personas cambien, para que otras personas sean diferentes, para que otras personas sean personas que hagan un bien, no solamente a su familia, no solamente a su vecindario, sino a toda la sociedad. La Iglesia, con la presencia y el poder del Espíritu Santo, ha fungido como preventivo espiritual y moral en este mundo, de tal manera que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que poner ese sabor, esa aportación, esa influencia en la gente que nos rodea. Ahora, si nosotros notamos, aquí el Señor está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. No es una opción, no es una opción. Él dice sois, o sea, no es si quiere ser, no es podría ser, es vosotros sois. No tenemos una opción. Si somos seguidores de Cristo, si somos hijos de Dios, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos
quien le da sabor a la tierra, quien va a influenciar en esta tierra. Entonces, ser sal de la tierra como cristiano no es una opción. La única opción es decidir qué tipo de sal seremos, qué tipo de sal somos. Una sal como tal o una sal desvanecida. Una sal que ya perdió su sabor. Una sal adulterada. Una sal mezclada. Esa es la única opción que tenemos. Somos sal, pero nuestra opción es decidir qué tipo de sal. Una sal nata, verdadera, o una sal desvanecida. La sal puede ser adulterada y hacerse inútil. La gente perdida nos está observando. La gente que no conoce a Dios nos está observando. La gente que está fuera de la iglesia nos está observando. Y ellos son los que van a decir qué tipo de sal somos. Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Como ellos nos ven, ellos van a decir, él dice que es sal, pero es una sal adulterada, es una sal inútil. En otras palabras, la sal puede perder su sabor y convertirse en polvo inútil y ser pisoteado por la gente. Esto indica que el cristiano puede perder el poder, los dones y la gracia que ha recibido de parte de Dios. Una vida destituida de la gracia de Dios no sirve para nada. De tal manera que aquí lo que el Señor Jesús está diciendo a sus seguidores, a ti y a mí, que nosotros somos la sal de la tierra y por lo tanto tenemos que influenciar a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos que están alrededor nuestro, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia. De lo contrario, no servimos para nada. De lo contrario, somos un polvo inútil. Ahora veamos los efectos de la luz. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver que el Señor nos está volviendo a señalar que como seguidores de Cristo tenemos que tener características, y en este caso características de la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y una vez más, no es una opción. Una vez más, nosotros no tenemos otra opción más que tener la característica iluminadora. Nosotros tenemos el poder para iluminar a los demás, porque ese poder nos lo da el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que como cristianos no tenemos otra opción más que alumbrar. Si la sal evita o retarda la corrupción, la luz disipa las tinieblas. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice que Él es la luz del mundo. Y nosotros somos luz del mundo. Y nosotros como luz vamos a disipar las tinieblas. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que a través de nuestro testimonio, esas tinieblas que hay en el mundo, que hay en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente familiar, las tinieblas se disipen. Tenemos que entender que Dios es el creador de la luz. Dios es el creador de la luz. Génesis 1, 3 y 4 nos lo dice, que Él creó la luz. De tal manera que donde está Dios no hay tinieblas, porque Él es la luz. Donde está un cristiano no debe de haber tinieblas, porque somos luz. Y conocemos que hay luz natural
como la luz del sol. Hay luz artificial, como la de una lámpara que nos alumbra en las noches en nuestra casa. Pero en esta metáfora se nos habla de otra luz, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual, según los Corintios 4:4-6 nos dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que Jesús asigna al cristiano la misión de brillar. Lo que Jesús está diciendo, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo, tú como mi seguidor, tú como cristiano, tú como hijo de Dios tienes una misión, tienes la misión de brillar. Que donde tú te encuentres, donde tú estés, haya luz y no tinieblas. La misión que Cristo nos está dando es de que donde nosotros estemos parados, podamos dar testimonio de que la luz de Cristo está con nosotros. Así como luminares del mundo, dice Pablo en Filipenses 2:15. Los cristianos nos parecemos a la luna. ¿Por qué? Porque la luna refleja la luz del sol. Entonces, nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo. Aquí cabe una pregunta, pero la pregunta no es, ¿serás la luz del mundo? No, como creyente es, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. La única pregunta real es, ¿qué tipo de luz eres? ¿Qué tipo de luz serás? ¿Qué tipo de luz estás reflejando hoy en este día? La gente te mira porque resplandeces en las tinieblas, o la gente no te mira porque alrededor tuyo hay oscuridad, alrededor tuyo hay tinieblas. Entonces, ¿hay luz en ti o no hay luz en ti? La Biblia dice que si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si tú eres un seguidor de Cristo, dice Jesús que tú eres luz del mundo. Por lo tanto, tienes que brillar. En este momento tienes que brillar. Ahí donde hay tinieblas, tienes que brillar. Punto número 2. La búsqueda de tesoros celestiales. Las riquezas temporales. Mateo 6:19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Como podemos ver, Jesús aquí lo que está tratando de enseñarnos es evitar caer en la codicia y la ambición. Y nos está dando un imperativo, nos está dando una orden. No os hagáis tesoros en la tierra. Es un imperativo. No tengas esa codicia y esa ambición, la cual te lleva a trabajar, de tal punto o de tal modo que a veces puedes perder tu familia, puedes perder tu salud y puedes perder muchas cosas. En este mundo somos temporales. En este mundo vamos de paso. Sí. Entonces, una característica esencial del cristiano es su desinterés por la acumulación de riquezas terrenales. No tenemos que tener ese interés de estar acumulando y acumulando riquezas a cada momento. ¿Por qué? Porque, como dice Proverbios 38, Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti, pero tampoco me des poco para no renegar de ti. Hermanos, trabajar y buscar lo necesario para vivir, pero no con un afán de querer solamente dedicarnos al trabajo, a hacer dinero, olvidándonos de la familia, olvidándonos de la salud y sobre todo olvidándonos de Dios. Los seguidores de Cristo sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, según 1 Timoteo 6:10. No estamos diciendo que el dinero en sí es malo. Estamos diciendo que el amor al dinero, ese amor a las riquezas, ese afán que de repente es un afán enfermizo,
y que nos provoca a trabajar de tal forma que descuidamos todo lo que nos rodea, incluyendo familia, incluyendo salud, incluyendo Dios. Eso es lo que no está bien y lo que no agrada a Dios y lo que no debemos de hacer los cristianos. La riqueza antigua emanaba de 3 recursos, por eso Jesús estaba hablando de esta manera. Para ellos no era raro escuchar lo que Jesús estaba diciendo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, porque la riqueza emanaba de 3 recursos: el vestido, el alimento, los metales y joyas preciosas. De tal manera que ellos, al escuchar esto, sabían que allá en el oriente muchas personas tenían vestidos costosos, de telas costosas, de telas que se hacían con materiales costosos, con pinturas costosas, pero que muchas veces los guardaban, los cuidaban, tanto los guardaban que cuando los venían a sacar para volverlos a usar ya estaban apolillados. Sí, y el orín pues es un tipo de óxido que oxida los metales, que oxidaba las joyas preciosas, ¿sí? Y cuando habla de ladrones que minan y hurtan, es porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, las casas eran hechas de adobe, y al ser las casas hechas de adobe, las paredes de adobe, pues los ladrones literalmente hacían hoyos en las paredes, y por eso dice minan, de minar, de hacer como una mina en las paredes. Excavaban las paredes, le hacían hoyos a las paredes para meterse y robar las pertenencias. Entonces Jesús está diciendo: mira, tú puedes acumular y acumular y acumular, trabajar tanto, descuidando todo lo que te rodea, a todos los que te aman, para hacer tesoros, y al último la polilla, el orín y los ladrones te lo van a echar a perder. Entonces hay riesgos y peligros de hacer tesoros en la tierra. ¿Y cuáles son esos riesgos? Pues precisamente que los tesoros se apolillan, se corroen, se enmojecen, se pierden. ¿Cómo? ¿Cómo se pierden? En asaltos, en robos, en hackeos o por desgracias naturales como los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, los accidentes, las enfermedades, etc. No tiene caso matarse por riquezas temporales. No tiene caso que estemos buscando las riquezas con tanto afán, sin importar nuestra salud, sin importar nuestra familia y sin importar nuestra relación con Dios. Porque al final no nos vamos a llevar nada. Al final nos vamos a ir sin nada, y quienes quizás disfruten lo que nosotros dejamos van a ser personas que muchas de ellas ni siquiera los vamos a conocer. Veamos ahora los tesoros celestiales. Jesús estaba diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra. Y ya vimos por qué no debemos hacer tesoros en la tierra. Pero ahora Jesús dice en Mateo 6:20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesús recomienda que el cristiano se empeñe en hacerse tesoros en el cielo. Aquí es donde la figura se torna en lección práctica y espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el pasaje paralelo de Lucas 32-33, dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Como podemos ver aquí, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor: mira, no hagas tesoros en la tierra, porque ahí se van a acabar. Pero si los haces en el cielo, serán eternos. Pero ahora, ¿cuáles son esos tesoros que Dios quiere que hagamos? ¿Cuáles son esos tesoros que Dios quiere que cada uno de nosotros practiquemos en nuestra vida espiritual? Cuando dice vended
lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros debemos de amar al prójimo y hacer lo posible por ayudar a nuestro semejante. No quiere decir que dejemos de lado a nuestra familia, no quiere decir que quitemos el pan de la boca a nuestros hijos para dárselo a otra persona. Lo que quiere decir es que nosotros, en la medida que podamos, tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que ser de bendición para los demás. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, el hacer tesoros en los cielos es cuando nosotros hacemos buenas obras. Y muchas veces una buena obra no se refiere a darle dinero a las personas. Una buena obra puede ser ayudarle a una persona a cargar cuando necesita ayuda, o darle un pan al hambriento, un vaso de agua al sediento. O sea, hay muchas formas de hacer buenas obras, hay muchas formas de hacer el bien, y eso es hacer tesoros en el cielo. Ser dadivosos, ser generosos. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. O sea, lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros seamos ricos en fe. Eso nos ayuda a hacer tesoros en el cielo. La fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos mantiene fuertes en nuestra vida espiritual. Es por la fe, hermanos, que nosotros podemos recibir el mensaje de Cristo. Es por la fe que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Entonces, nosotros necesitamos aumentar nuestra fe a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la alabanza. Nosotros necesitamos que nuestra fe crezca, avance cada día más. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer tesoros en el cielo. Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, cada vez que nosotros somos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, cada vez que nosotros recibimos esa fuerza espiritual del Espíritu Santo en nuestra vida y nos mantenemos firmes en la fe, nos mantenemos firmes en nuestra vida espiritual, nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo, porque eso nos va a ayudar a llegar al cielo. Una persona que no lee la Biblia, una persona que no ora, una persona que no canta alabanzas a Dios, es una persona que va a estar raquítica espiritualmente y fácilmente va a caer en la trampa del enemigo. Entonces, nosotros debemos de hacer bien a otras personas, pero también debemos de hacernos bien a nosotros mismos. Tenemos que ayudar a otras personas y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Y de esta manera estaremos haciendo tesoros en el cielo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Es una pregunta. ¿Dónde está nuestro tesoro? Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Los cristianos somos herederos de una riqueza que jamás se corrompe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 de Pedro 1, 3 y 4. Esta herencia nos es otorgada por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, la pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? Usted y yo la podemos contestar si en nuestro corazón está Jesucristo.
Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nuestro tesoro está en el cielo. Y es un tesoro, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Esta herencia que Cristo nos ha otorgado es precisamente por creer en la redención que Él nos dio en la cruz del Calvario. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8, 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vemos que Él nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Gálatas 4, 7 nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De tal manera entonces, hermanos, que el corazón o los afectos del creyente deben de estar en Cristo. Porque si están en Cristo, es porque Cristo está en el corazón. Y ese es su más valioso tesoro. Ese es su más valioso tesoro. Cristo en el corazón de cada creyente. Cristo en el corazón de cada cristiano. Tenemos, hermanos, que preguntarnos: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Está en Cristo o está en las cosas de este mundo? ¿Está en las cosas celestiales o está en las cosas terrenales? ¿Dónde está nuestro corazón? Punto número 3. Visión clara y decisión firme. Necesidad de una visión clara. Mateo 6, 22 y 23. Mateo 6, 22 y 23 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús hace el énfasis en esta parábola en una vista saludable. Notemos esto. Él está haciendo un énfasis en que tenemos que tener una vista saludable. No se refería a una ausencia de visión, sino a la calidad de la visión. La vista tiene que estar al 100%. El trasfondo de esta declaración era un concepto judío del ojo siendo la ventana del alma. O sea, los judíos decían que el ojo es la ventana del alma. Lo que uno permite en la vida del pensamiento determina quién es. El pensamiento produce deseo, el deseo produce acción, la acción revela a la persona. De tal manera, entonces, que lo que quiere decir es que, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos pensando en nuestra mente? Eso es lo que va a producir deseo en nosotros. Y ese deseo va a llevarnos a la acción. Entonces, en otras palabras, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo, pero este ojo, para agradar a Dios, tiene que estar bueno, porque de lo contrario hay tinieblas. Si el ojo está enfermo, si el ojo está mal, y estamos hablando espiritualmente de que si nuestro ojo está mal, todo nuestro cuerpo va a estar mal, todos nuestros pensamientos van a estar mal. Sí. Entonces es importante que cada uno de nosotros analicemos qué es lo que vemos, qué es lo que estamos mirando,
¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿A dónde llevamos nuestro ojo? ¿A dónde llevamos nuestros ojos? ¿Qué es lo que nos lleva a ver nuestro ojo que no le agrada a Dios? Y que al no agradarle a Dios nos está llevando a las tinieblas. Entonces es importante que cada uno de nosotros pidamos a Dios que nuestra vista espiritual no sea una vista nublada, no sea una vista doble, sino que sea una vista saludable, un ojo sano. Como podemos ver, estos dos versículos son antitéticos. La antítesis se expresa en términos de bueno versus malo, singular versus doble, generoso versus tacaño o saludable versus enfermo. El ojo se usó debido a la singularidad que en una visión saludable provee en contra una visión doble o distorsionada que es causada por una enfermedad. Como en el caso del estrabismo, desviación ocular por el cual los ejes oculares no se pueden dirigir a un mismo punto. Este trastorno óptico puede llegar a una diplopía, que consiste en ver dobles los objetos. Una mirada dividida o maliciosa no conduce a nada bueno. Una mirada dividida o maliciosa no va a conducir a estar cerca de la presencia de Dios. Una mirada dividida o maliciosa nos va a apartar de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestros ojos, hablando espiritualmente, estén buenos, estén sanos, tengamos una vista correcta. Espiritualmente existe la necesidad de un corazón sincero y la capacidad de entender y buscar las cosas de Dios. La luz simboliza tanto al Espíritu Santo como a la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado. Si somos iluminados para entender, interpretar y aplicar lo que dice la palabra de Dios, nuestra vida será correcta. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Si nosotros tenemos un buen ojo, si nosotros tenemos un acercamiento limpio y sincero delante de la presencia de Dios, Él nos va a iluminar a entender su palabra. Una visión espiritual defectuosa hará que el creyente sea falso y deficiente. Siervos de un solo Señor. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza, como podemos ver en este texto, aquí la riqueza es personificada. Los judíos del tiempo de Jesús, que veían las posesiones como una señal del favor divino, y por eso se dedicaban a adquirir riquezas con gran ahínco. Ellos pensaban y creían que mientras más tenían, mientras más dinero tenían, más acercados estaban a Dios. Hoy día hay muchas personas que siguen pensando de la misma manera. Si eres una persona próspera, si eres una persona que tienes muchas riquezas, pues es porque estás muy cerca de Dios. Pero aquí lo que el Señor está diciendo una vez más no es que el dinero en sí es malo o que el ser rico es malo. Lo que está diciendo es que no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque muchas veces por acaparar riquezas nos olvidamos de Dios. Y muchas veces
el acaparar riquezas también trae el hecho de hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, aquí lo que Cristo está diciendo, lo que Jesús está diciendo, es que no pongamos nuestra confianza en las riquezas. No pongamos la confianza en las riquezas. Ese parece ser el énfasis de este pasaje. Porque hay una tragedia también con el dinero, y es que nunca es suficiente. Siempre queremos más dinero, siempre no nos alcanza el dinero. Le pedimos a Dios, dame un trabajo, no importa que gane el mínimo, pero dame un trabajo, aunque sea con el mínimo. Y Dios nos da el trabajo y después, ya no estoy de acuerdo con este trabajo, yo quiero ganar más, y así. No estamos contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con lo que ganamos, siempre estamos buscando más y más y más, y no estamos diciendo que tenemos que buscar la pobreza o tener que llegar a la pobreza. No, lo que estamos diciendo es que no podemos poner la confianza en el dinero, no podemos buscar ser ricos para tener confianza en que somos ricos, porque todo eso es pasajero, porque todo eso se va a terminar, sino que primero es Dios y después todo lo demás. Hay que buscar a Dios primeramente y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces el que sirve a las riquezas está lleno de egoísmo. Muchas veces el que sirve a las riquezas está lleno de ambición, de codicia, de engaño. El cristiano debe estar impregnado de amor, de humildad, de obediencia, de respeto al derecho ajeno y deseo de ayudar a sus semejantes y trabajar con esfuerzo, sí, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar, pero siempre buscando agradar a Dios. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir para darnos todo lo que tenemos de necesidad, todo lo que necesitamos, Dios nos los va a dar, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a poner a nosotros también en primer lugar de Él. Los seguidores de Cristo debemos de entender claramente que es necesario renunciar a la sed de tesoros terrenales si queremos agradar a Dios. Esta enseñanza está vigente hoy. Hoy en día es importante, hermanos, buscar más de Dios. Es importante buscar más de Dios, porque con tanta tecnología, con tanta publicidad, nos venden cualquier cosa y queremos comprarlo todo, y para poder comprarlo todo queremos trabajar y trabajar, y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos de nuestros padres, de nuestros hijos, nos olvidamos de lo que nos rodea y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, de tal manera que las riquezas en sí mismas no son pecado, pero muchas veces las riquezas nos van a llevar a olvidarnos de Dios. Por lo tanto, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Sirvamos a Dios. Y si Él quiere, las riquezas vendrán por añadidura. Que el Señor nos dé una decisión firme de servirle con amor y con sinceridad. Como conclusión diremos que hemos visto metáforas, parábolas y figuras ilustrativas usadas por el Maestro para señalar algunas de las características del cristiano. La sal nos habla de la pureza interna del creyente, la cual no solo lo conserva en santidad, sino también hace efecto en los que lo rodean. La luz es el símbolo del testimonio externo de una vida santificada. Es imposible esconder una ciudad o encerrar una lámpara. No puede haber un creyente oculto. No podemos ocultarnos. Si nosotros tenemos la luz de Cristo, donde quiera que nos paremos, vamos a alumbrar. En las figuras del tesoro terrenal y el celestial vemos la diferencia entre los valores pasajeros de la riqueza del mundo y el valor eterno de la gloria de Dios. Nosotros tenemos una herencia incorruptible en el cielo, pero además de eso, podemos acumular más tesoros libres de la polilla, la corrosión y de los ladrones si obramos con fe obediente
y servimos con amor genuino a Dios y al prójimo. En la lección del ojo bueno y el malo aprendemos que es necesario recibir de Dios una visión clara para que nuestra vida sea luminosa. Esto nos conduce a una decisión firme de servir a Dios con su inmensidad de riquezas celestiales en lugar de ser esclavos de las riquezas corruptas del mundo. Jesús ha usado las características de cosas que son muy importantes para los humanos, como la sal, la luz, el ojo, etc., para enseñarnos que como cristianos debemos ser importantes e indispensables en el ámbito que nos rodea, porque a través de nuestro testimonio traeremos a personas al conocimiento de la verdad. Dios nos ha llamado a ser útiles en su ministerio. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿tenemos las características correctas para tal compromiso? ¿Tenemos las características correctas del cristiano? Dios les bendiga.